Pues bien, nos habíamos quedado en la introducción de milagros, señales, ¿verdad? Empezando en el capítulo 5, el versículo 12. Y dice así de la siguiente manera: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Es importante destacar lo que dice el versículo 13. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Quiere decir que el pueblo reconocía la mano del Espíritu Santo bendiciendo lo que hacían los apóstoles, que eran los discípulos de Jesús. Los exaltaban, mostraban respeto. Y esto es importante destacarlo porque refleja que había una alta estima por esos siervos del Señor. La iglesia que está unida reconoce que sus hijos son llamados a hacer señales, milagros, prodigios y portentos. Y cuando esas cosas ocurren dentro del pueblo de Dios, la iglesia tiene que unificarse y alabar al Señor y darle gracias a Dios que mi hermano está siendo usado de esa manera. Lo que sucede actualmente es que la gente, por lo regular, envidian lo que está haciendo Dios en el hermano. Y eso corta la unción y el propósito de Dios. Sí, y el propósito de Dios para lo que Dios quiere hacer con la vida del creyente. Gracias. Y nosotros tenemos que entender que si no nos unificamos y darle gracias a Dios porque está usando a mi hermano, darle gracias a Dios porque está usando a mi hermana, darle gracias a Dios porque mi hermano está siendo usado en el don de predicación, de liberación, de milagros, de señales, de prodigios, de profecía. Tenemos que unificarnos. No mirarlo por encima del hombro porque Dios lo esté usando, porque eso corta no solamente la unción para lo que Dios quiere hacer, sino que va en detrimento de su propia persona, porque Dios no lo va a usar usted. ¿Por qué no lo va a usar? Porque se convierte en vasos no dignos de honra de Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es correcto conforme a la palabra. Dice que cuando uno de la casa esté contento nos alegremos todos, y cuando uno está triste nos entristezcamos todos, para que unificados venga la alegría del gozo del Señor. Entonces, si nosotros no pensamos correctamente, nos sentimos envidiosos, nos sentimos quejosos, nos sentimos que nos molesta que Dios use un hermano, ¿qué va a pasar? Nosotros mismos nos vamos a deteriorar y perdemos la oportunidad de ser vasos de honra usados para Dios. Por eso estos apóstoles estaban tan unidos y tan gozosos, y la palabra dice que estaban unificados unánimemente juntos, o sea, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo hablar, en un mismo hacer, estaban todos unidos. Y eso refleja que esa unificación está el amor de Cristo por medio de todo, y al estar en el amor de Cristo, todo lo que hace uno, se lo gozan todos. Y todo lo que hacen todos, se lo goza uno. Ese es el sentir unificatorio del amor de Cristo en la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender que esa unificación es importante que se practique hoy en día. ¿Estamos claros aquí? Ok, entonces, entendiendo esta unificación, vamos a pasar al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 7, versículo 44. ¿Lo tenemos ahí? Ok. Entra hablando de que es el verdadero tabernáculo de Dios. Lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y es importante entender cuál es el verdadero tabernáculo de Dios en el creyente. Nuestro cuerpo está dividido en tres partes. Está la parte animal, que es está la parte consciente, y está la parte inconsciente, que son todas partes de nuestra alma representadas en este cuerpo. Por lo tanto, la parte del lugar santo, el atrio, lugar santo y santísimo, está representado en nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos el tabernáculo, donde habita, la casa que habita Dios. Bien, eso es fácil de entender. La pregunta es, ¿cómo yo cuido ese tabernáculo? ¿Cómo yo le doy buen mantenimiento a ese tabernáculo? ¿Cómo yo le doy y practico una buena higiene mental para no equivocarme con la lengua viperina? Con los pensamientos obscenos, con los pensamientos contrarios a la palabra, con las acciones que yo tomo fuera de la voluntad del Padre. Porque este es el tabernáculo. Este cuerpo es el tabernáculo. Si nosotros entendemos que el lugar santísimo está en el alma de nosotros, tenemos que cuidar la forma en que pensamos. Y para poder pensar correcto, tenemos que cuidar los ojos. Tenemos que cuidar los oídos. Tenemos que cuidar el corazón, que es la puerta de entrada del exterior al interior. Y tenemos que cuidar la forma en que decidimos hacer las cosas. Porque este cuerpo es el tabernáculo. Y el tabernáculo es donde habita Dios. Y si no cuidamos donde habita Dios, ¿qué estamos cuidando? ¿Me hago explicar? Fíjate que me lo dice de esta manera. El verdadero tabernáculo de Dios. Y en el 49 dice, el 48 y el 49 te dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, mano de hombre, en el cielo es mi trono, y en la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Estos cuerpos tú y yo no las hicimos, lo hizo Él. Nosotros somos el medio para multiplicar la existencia de nosotros, pero es por la gracia divina de Él que esto existe. Entonces, habita en nosotros, que somos tabernáculos hechos por Él, y el cuidado de ese tabernáculo está a cargo del conocimiento de la palabra de Dios en nosotros para reflejar la santidad. Y nosotros tenemos que entender que la santidad tiene que ser promovida a través del conocimiento de la palabra de Dios. El mundo está contaminado allá afuera. Por eso es requerimiento necesario en el creyente que tenga cuidado con lo que ve con sus ojos, que es la lámpara que filtra todo lo que tú recibes de afuera y entra a través del corazón. Entra a los ojos y el corazón es la puerta que se afecta lo que tú decides entrar a través de tu mente. Quiere decir que el conocimiento de la palabra lo tienes que tener todo el tiempo en práctica. Si tú no tienes en práctica el conocimiento de la palabra en todo momento, tu tabernáculo, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo se va a afectar. Y se va a afectar porque nosotros no cuidamos lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decidimos e inclusive lo que comemos. Es un descuido. Esto nos enseña a nosotros que si nosotros practicamos correctamente la palabra de Dios, que nos dice hasta cómo comer, qué comer y qué cosas no debemos ingerir. Lo dice. Si usted se busca el Antiguo Testamento, te dice hasta las leyes sanitarias. Lo explica. Nosotros deberíamos ser más vegetarianos que carnívoros y somos más carnívoros que vegetarianos. Por decir un ejemplo, no vamos a entrar en ese detalle, pero ahí refleja el descuido que tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros aplicáramos esta palabra de principio a fin,
como dice la palabra, él mismo dice en la palabra, que si la practicamos sin salirnos ni una coma, ni una jota, ni una tilde, deberíamos todos tener perfecta salud. La palabra es perfecta. Lo que pasa es que nosotros no la seguimos perfectamente. Pero el punto más importante que nos quiere hablar del tabernáculo, cuando Jesús viene a habitar en nosotros a través del Espíritu Santo, es la profundidad de lo que nosotros hablamos, decidimos, pensamos, escuchamos y hacemos. Ahí es donde está el mayor cuidado, porque eso es lo que verdaderamente nos va a mantener a nosotros en poder ser salvos. La iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que a nosotros nos tocó vivir en este día y en esta hora, es la iglesia que va a ser levantada. Y una iglesia que va a ser levantada tiene que mantener una santidad correcta. Y esa santidad es necesario que se practique manteniendo el tabernáculo limpio de nosotros. ¿Se da cuenta? Nos toca vivir una época bastante difícil, porque la iglesia que se va viva con el Señor es una iglesia que tiene que tener cuidado de los estilos de vida, cuidado con lo que habla, cuidado con quién comparte, cuidado con quién confía las cosas que Dios ha puesto en su mano. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta de lo que hacemos, pensamos y hablamos. ¿Por qué? Porque eso de que esté salvo, siempre salvo, es una mentira que se ha sacado las tinieblas para mantenerlo engañado, y cuando venga el momento del arrebatamiento, usted esté descualificado de lo que Dios quiere hacer para su vida. Y eso está corriendo por ahí, esas mentiras. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con referencia a esto específicamente que estamos hablando, porque el tabernáculo somos tú y yo. Entonces, si yo le dijera a usted, si yo le doy un vaso de agua con una gota de colibacilo, y el colibacilo es un índice de contaminación bacterial fecal, yo quiero que usted analice lo que le voy a decir. Y se ve el vaso limpio más o menos, pero hay algo ahí adentro amarillo, medio extraño, pero se ve limpio el resto. ¿Usted se tomaría ese vaso de agua? ¿Verdad que no? Entonces pretendemos que Jesús se tome ese vaso de agua siendo nosotros indignos al no ser el tabernáculo santo que Él quiere que seamos. Es lo mismo. Tú no te lo tomarías. Tú quieres que Jesús se lo tome, porque nosotros somos la novia del Cordero. Y él se tiene que casar, la novia del Cordero se tiene que casar con un traje blanco. Y blanco indica limpieza, pureza, integridad. Si no lo somos, pretendemos que nos levante y que se case con nosotros. Porque el novio espera una novia limpia. ¿O no es así? Pues entonces tenemos que cuidarnos. Y tenemos que saber que somos el tabernáculo y que requiere Dios que estemos limpios correctamente. Amén. Bien, mira lo que pasa con Israel. El 51 dice, esto para que vea cómo Israel resiste al Espíritu Santo. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, que esto es lo que exactamente está volviendo a pasar en la iglesia. La gente es dura de corazón, duro de cerviz, porque no quieren obedecer la palabra, quieren persistir e insistir y torcerle el brazo de Dios para ellos imponer su criterio y la forma de hacer. En lugar de someterse a la palabra y hacer la palabra un estilo de vida, la gente condiciona esta palabra para ellos condicionar el estilo de vida. Y es al revés. O sea, quieren decirle a Dios cómo hacer las cosas y verse más bonito y más cómodo, pero no quieren pagar el precio de obedecer esto. ¿Me están entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuán equivocados estamos en ese sentido. Dice 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de anatema, no la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Dice 53, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es lo mismo. Hemos hablado que los ciclos de los tiempos se repiten y es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Y por qué eso está pasando? Porque hay un desconocimiento de la verdad a causa de no meterse, sumergirse en las Escrituras.
Y el pueblo de Dios vive engañado. Máxime que estamos viviendo una época de apostasía donde la información que está saliendo supuestamente de la iglesia es una información de un evangelio light, donde todo es permisible, no te preocupes, eso se va a resolver, tranquilo, que como tal amó Dios al mundo, que ha dado un unigénito para que no se pierda, que todo en que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso era así. Pero la iglesia que va a ser levantada tiene que profundizar en esa palabra. No se puede quedar con Juan 3:16. Tiene que conocer el evangelio del Nuevo Testamento y aplicarlo a la palabra y vivir por el evangelio. No es unas cositas sí y otras no. Porque la ley no salva al hombre. Lo que te va a salvar es que tú integres ese evangelio en este tabernáculo que hay aquí adentro. Y vivas por él. ¿Lo pueden ver? Amén. Mire esto. Este es del mártir Esteban. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Fíjense que Esteban, el mártir Esteban, es una similitud de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando él le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseña algo muy importante. Nosotros tenemos que vivir la cruz de Cristo en nuestra vida con estilos semejantes al que Esteban imitó y al maestro que nos enseñó Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Tenemos que imitar las cosas que él hablaba, hacía y pensaba. Y esto es importante que usted lo pueda entender. Cuando nosotros podemos perdonar, bendecir a quien nos ultraja, nos maldice, nos falta el respeto, nos daña. Escucha esto bien y aprenda esto de una vez y por todas. Cuando usted logra soltar eso en las manos del Señor, hay un desprendimiento de las emociones carnales que le impiden a usted sellar un perdón para bendecir. Si usted no lo suelta en las manos de Dios, usted va a vivir con el coraje, la angustia, los dolores que reflejan las emociones negativas que producen el daño que muchas veces su propia familia, sus propios hermanos hacen contra usted. Si usted aprende a desprenderse de eso, y la forma de desprenderse es echando las cargas a Dios directamente, usted puede bendecir a todo el mundo y perdonarlo, y usted mantenerse limpio almáticamente. El cristiano tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted no sabe si esta noche va a venir el rapto y se queda aquí porque cogió coraje con aquel o aquella o sutana, mengano o quien fuera y no le dio la gana de perdonarlo y se queda. No podemos correr ese chance porque esa guagua viene y después no va a volver más ninguna y tenemos que irnos ahí. ¿Usted me entiende? Entonces, tenemos que desprendernos de esas emociones tóxicas y negativas que nos hacen daño a nuestro ser. El mundo está lleno de esas emociones tóxicas. El mundo está lleno de gente para hacernos daño. Lo que quieren es robarte la paz y la salvación. Pero nosotros no podemos dejar que eso ocurra. Tenemos que ser más sabios y más inteligentes que ellos. Ellos quieren tirarnos esa basura y nosotros soltamos la basura. Y tenemos un vacuum cleaner que limpia esa basura si se la entregamos a él. ¿Cómo se llama el vacuum cleaner? Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cuando dice Colosenses 3 que llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras cargas y venció el imperio de la muerte, exhibiendo públicamente todas las potestades, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Para poder triunfar sobre ella,
fue que él las recogió, las venció y luego las soltó. No hay otra manera. Entonces, si nosotros nos apegamos a la cruz del Calvario, reconocemos lo que es la sangre del Cordero que se derramó allí, que fue el precio más alto para aplacar la ira de Dios por el pecado del hombre, entonces nosotros hacemos similarmente lo mismo que hizo Esteban ahí. Perdónalo porque no les tomes por pecado, perdónalo porque no saben lo que hacen. Somos acreedores de las bendiciones, porque entonces el Señor te dice, ok, me lo entregaste a mí, me lo dejaste, ahora yo hago mi justicia. Mía es la venganza, mía es la justicia, yo pagaré. ¿Y qué va a pasar? Entonces el que te está haciendo daño, el que te martiriza, el que te jeringa la vida, el que te hace la vida de cuadrito, Dios crea ascuas de fuego a la persona y eso hace lo que se llama una activación del juez de la conciencia. El juez de la conciencia es el que activa el daño que está haciendo esa persona contra ti y crea lo que se llama un remordimiento de conciencia para más adelante un arrepentimiento. Porque lo hace Dios. Tú y yo no lo podemos hacer, lo hace Dios. Pero lo hace Dios con lo que tú y yo hacemos y decidimos, pensamos y hacemos. ¿Lo ven ustedes? Amén. Pero vamos a seguir. Saulo persigue a la iglesia. Saulo consentía en su muerte. Estaba de acuerdo con matar a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que era bien bandidito, ¿verdad? Bien malito. Pero a los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Te ve eso aquí todo en cada culto. Fíjese esto que le voy a traer, que es la conversión de Simón el mago. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún grande. O sea, como que él era muy prominente. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesús se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Ahora bien, esto es un hombre que era un espiritista, un agorero. Se convierte a Cristo, y lo que vamos a ver ahora es cuál es el pecado del mago, ¿verdad? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu. Estamos en Hechos 8, 6, 16, 14, perdón, con 14 vamos para el 15 ahora, 8, 15 de Hechos. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Le cogió miedo, ¿ah? Mejor fue. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Fíjense qué importante es esto, porque la gente quiere hacer las cosas para sentirse importantes y prominentes. Y Dios no está en el asunto. Dios está en el asunto de la persona que es humilde y sencilla de corazón para ser usada como un vaso de honra. Este era el pecado del mago. Y usted va a pensar que ese espíritu que operaba en él no está en la iglesia. Sí está en la iglesia. Sí está. Cuando usted se sienta que algo lo está moviendo para usted hacerlo porque quiere sentirse grande, porque quiere sentirse prominente, porque usted siente el deseo que lo vean la gente y que lo digan, mira, te vi por internet, te escuché aquello, leí el artículo, la predicación, y usted se siente que eso lo está llenando. Sepa usted que eso no viene de Dios, que está llenándose de pura basura. Porque esa prominencia lleva un montón de espíritus inmundos que lo van a hacer perder de la presencia de Dios. Entonces, si usted permite eso, decir, no, Señor, gracias porque me estás usando, la gloria y la honra es para ti, perdóname, y lo reconoce abiertamente a Dios, eso no puede penetrar en usted. Por eso yo siempre le digo que es bueno estudiar el Evangelio, y si usted quiere hacer un doctorado es bueno que lo haga, pero siempre le he dicho que los diplomas no vienen con la unción ni la autoridad del reino. Y no es que yo esté diciendo que no estudie, porque a mí me gusta estudiar, pero la gente tiende a confundir esto. De hecho, los institutos teológicos están llenos de solicitudes de jóvenes que se creen que van a estudiar teología porque ya tienen un trabajo. Y esto no es así. Esto es un llamado. Y si usted no tiene llamado, aunque usted tenga un doctorado en teología, no tiene nada. Porque el que se mueve para hacer la obra se llama Espíritu Santo. Y no le sirven los diplomas, no le sirven los doctorados para nada. Y no es que yo los desaliente a que no estudien, yo quiero que estudien, pero usted vaya con los propósitos correctos a estudiar. No con los propósitos para usted engrandecerse, porque le va a pasar como Simón el mago. Amén. Y a otros puede llevarle esa voz y ese conocimiento para que sepan que si usted va a hacer esto es porque tiene un llamado. Muy importante. Si no tiene llamado, no haga nada. Este relato que vamos a leer del libro de los Hechos, que es el versículo 26 del capítulo 8, dice lo siguiente. Y es el del etíope, que es muy interesante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era el siguiente. Si como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe,
te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendió ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, esto es un tremendo relato, porque esto es una transportación espiritual donde llevó su cuerpo material y el espíritu de Felipe hasta donde estaba este hombre de Candace, al etíope. Y el etíope creyó y recibió lo que Dios quería hacer con él. Es interesante saber y conocer que los escritos de la historia del eunuco dicen que ese eunuco fue a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, pero llegó tarde. Y como llegó tarde ya habían terminado, y compró una parte del lienzo que había del profeta, del rollo de Isaías, y se lo llevó, lo compró y regresó. Y por el camino leyó. Esto nos deja saber cuán interesante e interesado es la persona en echar hacia adelante su vida espiritual. Esta persona, que no era judía, se interesó porque decidió creerle y conocer la religión de los judíos, y procuraba ver cómo es que ellos podían crecer y ser tan poderosos en el mundo por el Dios que les servían. Y se interesó y abrió su corazón. ¿Cuánta gente aquí, con todas las comodidades que hay en esta isla, llueve, se inunda un poquito las calles y ya dejan de venir a un culto? O sencillamente no hay agua en su casa, no se pudieron bañar, y porque no podían venir bañados, no vienen al culto. Y así podemos seguir un montón de cosas que suceden, pero lo importante de destacar en esto es que el interés de querer hacer bien las cosas a tal magnitud en el corazón del eunuco hizo que dice: ahí hay un charco que impide que me bautice. El charco no era de agua limpia, era un charco, y él se metió. Nos enseña a nosotros el interés que debemos tener por las cosas de Dios. Ese interés, voy contigo. ¿Sí? Y la palabra dice charco en la traducción. No te dice un río de agua que corre. Un charco es un agua estancada. Literalmente. Y él dice: ¿qué impide que me bautice ahí? Y se metió. Eso nos enseña a nosotros el deseo de crecer en el Evangelio, el deseo de conocer a un Cristo vivo, el deseo de uno ser partícipe de quien pagó el precio por la vida de uno. Es reconocer los valores envueltos en esto para caminar una vida en la santidad. Y nosotros estamos muy acomodados en nuestra isla, y muchas veces no le damos la debida importancia a este evangelio. Y por cualquier molestia, y por cualquier palabrita, y por cualquier disidencia que le pueda decir otro que ni siquiera es de la casa, usted puede permitir que su mente se desvíe de la verdad. Porque le expliqué ahorita por qué lo hacen. Y es porque verdaderamente ni practicamos higiene mental, ni nos nutrimos correctamente, y porque no hemos valorizado quien pagó el precio por nosotros, que es Jesús. Cuando valorizamos esto, entonces nosotros aprendemos a caminar en la santidad divina, y estamos preparados para cuando venga el arrebatamiento. Si te coge durmiendo, tú escuchas la trompeta y tu cuerpo se ha levantado. Porque eso es lo importante. Y eso es lo que va a pasar. Porque ya Él lo ha dicho en la Escritura, y de hecho, estos 3 días nos va a demostrar por la palabra cómo están esos acontecimientos y cómo nosotros nos podemos posicionar y posesionar más correctamente del Evangelio.
para prepararnos mejor. La idea de traer a este hombre en Apocalipsis, que es especialista en Apocalipsis, es nosotros prepararnos mejor. Y sacarle millaje a esto para que estemos mejor posicionados y nuestras familias estén puestas en la posición correcta. Y a cada vez que llevamos la palabra a alguien, la llevamos a la posición correcta con la demostración de la evidencia. No solamente de la palabra, sino la evidencia del mundo que el mundo pueda ver. Porque quizás usted, a una que no tenga el Espíritu Santo, le puede hablar de la palabra y dice, no, eso no es. Pero cuando usted habla de evidencia cibernética, que él la va a demostrar, oye, pero es verdad eso. ¿Y cómo es? Y entonces eso sí lo pueden ver. Y por esa evidencia que pueden ver, porque es el mundo no revelado, para el indocto que está fuera del Evangelio, es mundo no revelado, se le convierte en una revelación para entrar en el mundo verdadero de la divinidad. Eso es lo que tenemos que ver. Porque usted y yo estamos salvos y estamos caminando en el Evangelio, conocemos, pero necesitamos ayudar a otro pueblo que no conoce y que necesitan conocer esto. ¿Y cómo usted le va a dar a conocer? Pues conociendo lo nuevo que se va a traer, que está en las narices de nosotros y no lo vemos, y que están pasando y no nos enteramos, y que están haciendo cosas y no lo sabemos, y nos enteramos después que alguien del mundo cristiano lo traiga como noticia. ¿Me da cuenta? No se supone que sea así, pero como está ocurriendo así, pues tenemos que evidenciarlo a la luz de los acontecimientos que están actualmente pasando. Amén. Vamos a seguir. Dice, vamos, me quedé ¿dónde? El capítulo 9 completo, ¿verdad? Aquí. Este capítulo es interesante porque este capítulo habla de la conversión de Saulo de Tarso. Dice, Saulo de Tarso, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. El tipo era malo con velocidad. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjate que esto es importante en este relato. Reconoció una autoridad suprema que lo supeditó, lo amarró y lo pudo presentar de frente a él. O sea que reconoció la autoridad de Dios sin saber que era Dios. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quiere decir que, ¿sabe lo que es un aguijón, verdad? Un aguijón es un objeto puntiagudo que te hinca. Y que cada vez que te vas a mover, te hinca. Ese aguijón le quedó toda la vida a él. No pierda la vista eso. Lo tuvo toda la vida. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándose por la mano, le metieron a Damasco. Se quedó ciego. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí está. Mire esto cómo sigue. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes
y de los hijos de Israel. ¿Qué somos nosotros? Los gentiles. Ellos somos los gentiles. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Esto es importante. El Señor le cambió el espíritu y le puso su espíritu. Le sacó el demonio que había en él, que perseguía a la iglesia, y le puso el Espíritu Santo. Sí, y fue bautizado. Ahí, en ese momento, ¡plan! Es como un cambio de 180 grados, plan, completo. Saliste y te puse yo. O me puse a mí, dice Dios, ¿verdad? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Lo tenía que hacer para que pudieras recibir las enseñanzas de Dios. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes aprender la palabra, tú no vas a recibir revelación y tú no vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Eso exactamente es lo que pasa con las otras religiones. Usted le puede hablar del Evangelio a una persona que está en la secta y él te va a repetir lo mismo 20 veces y vuelve al mismo disparate que te dijo y quiere probarte el disparate, pero no puede entender ni ver lo que tú le estás explicando. Dice, pero será bruto. No es. Es que el espíritu que tiene no le deja ver porque esa parte del intelecto está eclipsada, está tomada por las tinieblas. No hay entendimiento. Orlando. Hay dos cosas bien importantes también que Saulo estaba, ¿verdad? En el sitio donde estaba orando y estaba en ayuno también, porque la palabra dice, porque he aquí él oraba en el 11 y en el 19 dice que habiendo tomado alimento recobró fuerza. O sea que es una combinación que nosotros los cristianos, ¿verdad? Por decirle una palabra que a lo mejor no era correcta, tenemos que hacer para que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por lo que nosotros estamos pidiendo, él estaba pidiendo y le dieron una visión. A nosotros también nos la pueden dar. Pero nosotros haciendo ayuno, la dirección de nosotros es, como usted dijo ahorita, ese ayuno por las almas. Sí. ¿Ves? Y entonces, él estaba orando y estaba en ayuno, así que recibió, que recibió porque también él se estaba preparando en esos 3 días. Dios lo preparó. Dios lo preparó para recibir la visión y que llegara el Espíritu Santo a través de la niña. Sí. Saulo de Tarso era una persona agresiva, era una persona intelectual porque había estudiado en la escuela de Gamaliel y era una persona que Dios tenía que acorralarlo de esa manera para doblegarlo a hacer la voluntad del Padre. Entonces, fíjese que es interesante ver que lo lleva al límite. El límite de una persona, de vida de una persona sin tomar agua es 3 días. Tuvo 3 días. El límite de una persona sin tomar alimento es más extensivo, pero no lo suficiente después de 3 días, mucho tiempo más, porque se muere. Y lo tuvo 3 días sin agua y 3 días sin alimento. Y eso tiene una indicación teológica importante a nivel divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad. Y se ve instalando en cada uno de nosotros en cada día. O sea que sin Saulo saberlo, Dios lo encaminó al camino correcto, llevándolo 3 días sin agua y 3 días sin alimento. Primero para reconocimiento de la deidad en su totalidad y luego entonces obedecer lo que el Padre quería que hiciera. O sea que esto es importante que usted lo pueda visualizar. El tabernáculo tiene 3 partes. La Trinidad tiene 3 partes. Nuestra parte constitutiva tiene 3 partes. Y toda la funcionalidad orgánica de nuestro cuerpo tiene 3 partes. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo cómo es que hace Dios las cosas? Perfectamente.
Y para que pueda entender un poquito más claro, los químicos o bioquímicos, el agua, que es el potencial del hombre para hacer todo, porque él que da testimonio de Jesús en la tierra, es la constitución del cuerpo de nosotros. Una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno, 3 partes. ¿Lo ven? Vaya tomando nota y grábese esto, porque eso le va a afianzar a usted en la fe el conocimiento de estas verdades. Porque son testimonios fehacientes sobre la faz de la tierra. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Ok? Martica. Marta's mother. Aquí en el capítulo 8, versículo 16, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, porque aún no había, sí, el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la actualidad nosotros recibimos directamente el bautismo del Espíritu, recibimos el Espíritu Santo muchas veces sin ser bautizados bajo las aguas, porque Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, mas os deje otro consolador que vendrá a ustedes. Quiere decir que todo aquel que confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador suyo, recibe automáticamente el Espíritu Santo en la fecha actual. En aquella época tenían que imponerle las manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace uno para saber? Porque pues uno se bautiza. No, pero ya todo lo tenemos. Una vez confesamos a Jesucristo, yo específicamente hago la oración de esta manera. Ato el hombre fuerte, lo echo fuera en el nombre de Jesús y Espíritu Santo toma lugar. Es una forma de hacer la oración con eficacia, con autoridad y con poder. Sé que nadie la hace, yo lo sé, usted me lo va a decir, pero yo hago lo que me dice la palabra. Y la palabra la dice. Usted lo hace como dice la palabra y yo lo hago de esa palabra. Una realidad de vida. Porque hay que hacerlo así. Usted me va a decir por qué. Porque es una autorización que usted le da al Señor recibiéndolo a Él, y es una certificación externa con su boca para que las tinieblas lo escuchen. Cuando las tinieblas se escuchan lo que usted divulga con su boca y que es cierto y verdadero, ellas se tienen que sujetar a lo que dice la palabra y por lo tanto no pueden entrar y entra el Espíritu Santo. Perdón, pastor, ¿cómo es que dice usted? ¿Qué dice? ¿Qué ora? Perdón, que no estaba pensando. Yo le tengo la oración escrita, sobre todo aquellos que van a evangelizar, que ya se la aprenden de memoria. Y en la oración dice que se ate el hombre fuerte que está operando en el nombre de Jesús. Primero se corta toda herencia espiritual que en el pasado lo vinculaba a las tinieblas. Herencia generacional, se corta. Usted ve que yo siempre lo hago así con la tijera. Y después dice, el hombre fuerte que está operando en esa persona, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, desato el Espíritu Santo sobre la persona. Porque todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y uno puede haber sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sin embargo, no tener el Espíritu Santo. Puede pasar eso. Es difícil, pero puede pasar. La pregunta es ¿por qué? Porque no lo hizo correctamente, por la palabra. Pero se supone que no, pero pudiera pasar eso. ¿Cómo puede pasar? Espérate, déjame explicarte la teología práctica. Déjame explicarte, espérate, voy contigo, Wanda. La pregunta es muy válida, muy buena. Que si la persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pudiera darse la casualidad que no tenga el Espíritu Santo, sí puede darse la casualidad. Es difícil, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque si la persona no cree en la Trinidad, no está recibiendo nada. La persona, o sea, la persona que está bautizando, o la que Sí, la que lo está recibiendo. No, que si no cree. Ni tampoco su nombre está escrito en el libro de la vida si no cree, pastor. Pero no tiene que ver el que te está bautizando. El que está bautizando tiene que estar autorizado por Dios para hacerlo. Voy a hacerle una pregunta. Escuchen, pues esto es importante. Sí, digan. Un pastor que está en la masonería. Ya no es de Dios. Ya eso no es de Dios. Ahí está. Esa es otra razón por la cual no recibe el Espíritu Santo. Porque la masonería
pertenece a los Illuminati y los Illuminati pertenecen al apostolado del Papa, que es la Iglesia Católica. Y ahí no está Dios. ¿Y si la persona que se Bíblico. está bautizando no lo sabía? No lo recibe tampoco. No lo recibe. No tiene el Espíritu Santo. Mire, escúcheme. Usted puede recibir el Espíritu Santo solo en su casa si tiene conocimiento bíblico y lo pide. Lo puede recibir. Yo lo recibí en mi casa, porque lo pedí por la palabra. Pero si yo lo pido sin tener el conocimiento de haber leído la palabra, no lo recibo. Porque el gran imitador se encarga de imitar para yo creerme que tengo el Espíritu Santo y lo que tengo es un demonio más grande que el Espíritu Santo. No es más grande que el Espíritu Santo, pero quiere decir que imita al Espíritu Santo. ¿Por qué? Voy contigo. ¿Por qué? Porque las cosas hay que pedirlas conforme a la palabra escrita está. Por eso esta es la guianza. No es como a mí me parece, como es más fácil, como es más rápido, sino como dice la palabra, el Evangelio. ¿Lo ven? Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede impartir la palabra de Dios y no puede impartir que venga el Espíritu Santo. El que tenga el Espíritu Santo sí puede orar para que venga el Espíritu Santo y tome lugar en esa persona. Claro que sí. Pero si es un Illuminati, si es algo extraño que no es cristiano, conforme a la palabra, y ahora tengo que decir siempre y agarrarme de la palabra, porque ahora todo el mundo dice que es cristiano, pues vamos a probarte por la palabra si tú eres cristiano. Vamos a probar los espíritus. Y ahí vamos a saber, porque todo el mundo puede decir que es cristiano, pero no todos ellos viven Cristo. Pero ellos lo dicen, tienen derecho a decirlo, y usted cree en el engaño o no creerlo. ¿Cómo usted va a saberlo? Pues lo discierne por la palabra. Manda Jorge, por favor. Unos tienen y otros no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y porque en ocasiones yo oigo que dice llénalo más y llénalo más, si ya lo tiene. Es por grados, es por niveles. Tremendo. Ok. Cuando uno ora siendo cristiano y entonces recibe una liberación o tiene que prepararse para hacer algo específico, yo oro de esa manera. Llénalo más para que lo prepares al propósito que lo vas a llevar. Por ejemplo, si va a predicar a tal sitio o va a reprender demonios o si va a orar por milagros, pues al pedir llénalo más, el Espíritu Santo sabe las áreas débiles que tienen que ser llenas para prepararlos para la unción de lo que va a hacer. Pero ya es una dirección profunda y es a nivel pastoral que se usa eso. Lo estoy explicando porque usted me va a oír a veces, llénalo más, Señor, más. Y usted ve que aumenta tanto que se desplaza el piso a veces la persona, o empieza a temblar, o empieza a libertarse algunas cosas. Bueno, como Dios sabe qué tiene que hacer. Y Él lo hace. Es por eso. Ajá, voy contigo ahora. Pastor, el día estamos en los ambulantes, Yesenia me estaba cubriéndome y vi un señor viejito bien decaído, triste, deprimido. Cuando oramos por él, que desaté, ¿verdad? Le dije al Espíritu Santo que lo llenara y parecía, estiraba los pasos, parecía que medía 7 pies. Y después se fue, vino bien decaído, deprimido, se fue derechito, quemándolo más bien. Que Yesenia nos quedamos mirando, ¿te acuerdas, Yesenia? Amén, la gloria para el Señor. Pastor, quería algo más. También en los deambulantes, los que estaban aquí, José Luis, que estaba aquí, de los otros dos jóvenes no estaba aquí, vino una muchacha encinta y recibió al Señor y yo le dije a ella, ahora vamos a orar para que tu bebé reciba el Espíritu Santo ¿verdad? En el vientre de ella. Le dije, no te asustes, porque ya yo he visto cuando los bebés se mueven, cuando reciben el Espíritu Santo. Y aquí vieron cuando el bebé recibe el Espíritu Santo que se le querían salir los piecitos por la barriga a la mamá. Cuando recibió el Espíritu Santo, que es una experiencia bien linda. José Luis, ¿tú te acuerdas de eso, verdad? La palabra dice, cuando María visitó a Elizabeth, que tenía en contenido en su barriga a Juan el Bautista, la saluda y ella dijo, ser llena del Espíritu Santo, la barriga de Juan el Bautista brincó. Y es una señal, la barriga, Juan el Bautista brincó en la barriga de ella. Entonces la barriga brincó. Dice, la Escritura dice que la barriga brincó, pero no dice que sabemos que Juan el Bautista que brincó, porque estaba adentro, ¿verdad? Kiara. Como estaban hablando de ser bautizado con el Espíritu Santo, o sea, tenerlo. Cuando es en fuego, ¿todos los podemos tener? Bueno, se supone que eventualmente todos los podemos tener. No lo he visto en todo el mundo. Son poca gente.
Yo tuve bautismo en fuego. Pero que yo te pueda decir, solamente conozco uno más que tuvo bautismo en fuego. Pero eso no quiere decir que Dios no te lo pueda dar, es pedirlo. Pero déjame decirte, cuando uno pide tiene que ser responsable, porque eso lleva una responsabilidad bien seria. Un bautismo en fuego, si ustedes ven la gloria, pero tienen que saber la historia. No es cuestión de pedirlo porque yo quiero tenerlo, porque me gustaría experimentarlo para ver qué bueno es eso y saberlo. No, es que eso lleva una responsabilidad de estar dispuesto a pagar el precio para hacer lo que Él te manda hacer. Que no te importa día, hora, lugar, ni persona, ni sitio, y hacer lo que tienes que hacer. Eso es bien responsable. O sea, es decirte, a mí no me importa que es la 1 de la mañana, pero yo necesito que tú vayas a Ponce, frente a la alcaldía, y te pares allí a decir una palabra. ¿Cómo? Sí, lo que te estoy hablando contigo que estoy hablando, no es con tu esposa, es contigo. ¿Y tú cómo? Sí, sí. Y tú llegas allí está una persona que se quiere suicidar. Y nada más de mirarlo, el pichón se va y el tipo se queda, no se suicida. No te estoy hablando que lo leí en Corintellado, yo lo viví, ¿sabes? Es así, cosas, montones de cosas así, montones. Dice, ¿cómo? Pues así es. Llegaron a una casa, supuestamente buscaron una carta que era mía y estaba equivocada, y ese hogar ser libertado, sin orar. Y vinieron a Cristo todos. Pues llegué allí. ¿Por qué se perdió la carta? Porque el Señor le plació que le echara más abajo. Ya fui a buscar. Cosas así no están, o sea, tú no te mandas, te manda Él. Tú no haces, hace Él contigo. Así. No sé si es una pregunta, pues. No, tú dila, pero no nada, te preocupes. Tú has mencionado frecuentemente sobre la apostasía, las iglesias, el camino que están tomando erróneamente, o si se pudiera decir de esa manera. Podríamos entonces concretizar o teorizar que hay entonces una apostasía bautismal. Sí, diabólica. Sí, diabólica, claro que sí. Todas esas iglesias que están en apostasía, que bautizan bajo las aguas, están bautizando con el espíritu que opera en ellos, que es el espíritu de apostasía, que es separación de Dios. Claro que sí. Por eso es que usted ve y usted se pregunta, ¿cómo es posible que puedan permitir en ese altar pantalones cortos a bailar? Dice, ¿pero cómo es posible eso? Pues claro, porque ahí Dios no está, es que está el espíritu de apostasía. ¿Cómo es posible que se bañen con dinero en un altar? Y le digan, el dinero suena, óyelo. Dice, ¿pero cómo es eso? Eso es la apostasía. ¿Ustedes no han visto eso por televisión? Pues Dios no está ahí. Y esa gente se bautizaron bajo las aguas. ¿Quién los bautizó? El espíritu de Satanás, espíritu de apostasía. Claro que sí. También, y el dinero los domina y lo adoran. Sí, en el altar. En belly dance en el altar, sí, claro que sí. Eso es espíritu de apostasía. Y eso está siendo cada vez aumentado más en más iglesias. O sea, esto está aumentando. En vez de disminuir y desaparecer, está aumentando. Porque esas iglesias están tan llenas. Un espectáculo. Es un espectáculo. Un espectáculo. Y lo grande de esto, escuche esto bien, que Satanás prospera. Y la gente, no, estoy próspero, estoy cómodo. No se dan cuenta que quien le está corriendo el carro es Satanás, las tinieblas. Por eso es que el crujir de dientes va a ser grande en muchos sitios. Porque la doctrina está equivocada. Kiara. Claro. El pastor de la casa es el que comienza y todo el mundo se contamina. ¿Por qué ustedes creen que este evangelio es tan difícil llevarlo y la gente no le agrada? Porque hay que esforzarse porque el camino de salvación es estrecho y ancho el de perdición. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Hay más cristianos malos que buenos? Yo te diría que en la actualidad hay más apostasía que doctrina cristocéntrica. Porque dentro de ese grupo a veces
de apostasía. Hay gente que aman al Señor y están todavía bien metidos ahí. Pero son más los dañinos que los benignos. Yo siempre le he dicho a ustedes que el 80 al 90, ya está en el 90% de las iglesias se han salido de la doctrina sana, cristocéntrica, para entrar en otro tipo de doctrina que le trae gente a la congregación para estar lleno. O sea, le preocupa más tener volumen de gente que calidad. Y eso no es de Dios. Es al revés, calidad antes que volumen. Si viene el volumen en calidad, pues gloria a Dios, mejor. Pero primero es la calidad. Y la calidad tiene que empezar en el altar para vivir en santidad. De ahí para adelante, entonces empieza la bendición. Tiene que ser así, Marta. Tío. ¿Cómo es uno para saber que uno tiene el Espíritu Santo? Sí, no. Usted lo tiene. Y usted lo proclama como está y usted lo tiene. Y todo lo que hemos proclamado del Evangelio como está escrito y lo hemos divulgado y creído, lo tenemos. Y escuchamos la voz de Dios y estamos seguros de nuestra salvación. Lo importante es cuidarnos para mantener esa relación con Dios correctamente, que es santidad. Yo diría que una de las señales que uno cree que puede tener el Espíritu Santo es que cuando lee la Biblia le empieza a entender. Ah, no, definitivamente. Que antes uno no lo entiende. Definitivamente, cuando tú tienes el Espíritu Santo, escucha la voz de Dios. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes paz y tienes gozo. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes revelación e iluminación de la palabra. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes reconciliación con los demás. Cuando tienes el Espíritu Santo, puedes perdonar a los demás. Cuando tienes el Espíritu Santo, bendices y desatas palabras de bendición y se ven. Cuando tienes el Espíritu Santo, señales, milagros y prodigios y portentos ocurren. Echas fuera demonios, hablas nuevas lenguas. Y así sucesivamente. O sea, hay muchas señales que te dan a entender que tienes el Espíritu Santo. Pero aquí todos lo tienen. Tranquilo. Orlando. Hay algo también que cuando se llega a un sitio, ¿verdad? Una persona puede preguntar, ¿usted es cristiano? ¿Ya se lo han preguntado? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Se le nota, se le nota. Y si nos dan, mire, y si nos dan así, mire, una brechita, no tiene que ser muy grande. Empezamos a aprender eso. Bueno, pues vamos, 10 minutitos que nos quedan. Glorifícate, Marta. Levanta la mano. Oigan aquí, oigan aquí. Yo no creía en Dios. Y lo decía así, no creía en Dios. No sé, para ahí mismo me lo dijo. Y luego yo conozco a Dios desde hace más de 30 años. Y yo se lo dije, yo no creo en Dios ni en el diablo, le dije. Pero en San Juan, uno de los muchachos que el hijo de una de las personas que está con nosotros en el grupo, él estaba estudiando teología pero la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando me vio, después de lo que me pasó aquí, él me dice, tú brillas. Me dijo así, o sea, yo voy para donde él hablé con algo con él y me dice, tú estás resplandeciente, tú brillas. O sea, y yo me quedé, tú sabes. Pero yo tenía algo como que se sentía con las nubes también. No, el que tiene el Espíritu Santo sabe que lo tiene, tranquilo. Hay alguien que dude aquí ahora mismo esta noche de los que están presentes, que no tienen el Espíritu Santo. Hay alguien que dude si lo tiene o no. Es importante aclarar esto. ¿Estamos todos claros? No se sienta mal si usted tiene dudas. No se vaya con ninguna duda. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque si usted, en mi concepto personal, yo entiendo que lo tiene, pero si usted cree que no lo tiene, usted lo apaga. Tenga cuidado con eso. No vaya a ser que no lo apague. Que lo apague. Ah. Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Lo hay. Contristado. Sí, hay gente que sí. Mira, bueno, aquellos que no están sintonizando, usted sintonizó la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico.